Blanca, vamos a ver el día de hoy todo lo que es aparato digestivo, ¿sí? Así que vamos a comenzar con lo que es aparato digestivo. O sea, el aparato digestivo está formado ¿por qué? Por el tracto gastrointestinal, que también lo llamamos tracto digestivo. También está formado ¿por qué? Por el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. ¿Bien? El tracto gastrointestinal es una serie de órganos huecos unidos por un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. ¿Sí? Los órganos huecos en sí se componen del tracto gastrointestinal, que son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso y el ano, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, que son órganos sólidos del aparato digestivo. ¿Bien? El intestino delgado en sí tiene tres partes. La primera parte se llama duodeno, ¿sí? El yeyuno es quien está en el medio, y al final tenemos el ilion. El intestino grueso incluye también el apéndice, el ciego, el colon y el recto. ¿Bien? El ciego, les cuento que es la primera parte del intestino grueso. El colon es el siguiente y el recto es el final del intestino grueso. Y por otro lado, también está compuesto por órganos huecos, dijimos, que forman un tubo que va desde la boca hasta el ano, que son boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. También tenemos órganos que ayudan a la digestión, ¿sí? ¿Cuáles serían? La lengua, ¿sí? Las glándulas que producen la saliva, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar, ¿sí? También tenemos en lo que es aparato digestivo algo muy importante, que son las bacterias en el tracto gastrointestinal, también llamadas flora intestinal o microbiótica, ¿sí? Ellas ayudan a la digestión. Y parte del sistema nervioso y circulatorio también ayudan. ¿Bien? Trabajan junto a ¿qué? A los nervios, a las hormonas y a las bacterias, así como también la sangre y los órganos estos del aparato digestivo digieren ¿qué? Los alimentos y líquidos que una persona come o bebe día a día. Sería la cámara apagada, chiquis. Bien, ahora sí. ¿Por qué es tan importante esto de la digestión? La digestión en sí es importante porque el cuerpo necesita los nutrientes que son provenientes de los alimentos y la bebida para funcionar correctamente y mantenerse uno sano. ¿Cuáles son? Las proteínas, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas, los minerales y también el agua, son todos nutrientes. ¿Qué sucede? El aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñitas como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para la energía, el crecimiento y también para la preparación de las células. Bien, las proteínas en sí
se descomponen químicamente en aminoácidos. Las grasas se descomponen químicamente en ácidos grasos y glicerol. Y por otro lado tenemos los carbohidratos que se descomponen químicamente en azúcares simples. Bien, pero ¿cómo funciona el aparato digestivo? Cada una de las partes del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal. Al descomponer químicamente los alimentos y líquidos en partes más pequeñas, ¿sí? Una vez que esos alimentos han sido descompuestos químicamente en esas partecitas suficientemente pequeñas, el cuerpo puede absorber y transportar los nutrientes a donde se necesitan. Bien, el intestino grueso, ¿qué hace? Absorbe agua y los productos de desechos de la digestión se convierten en heces. Y lo que son los nervios y las hormonas ayudan a controlar ese proceso de digestión. Bien, ¿cuál es el proceso de digestión? Primero comienza por la boca, con el movimiento de masticar, y ahí interfieren jugos digestivos, como es la saliva. Bien, luego tenemos lo que es el esófago, con el movimiento de la peristalsis. En el estómago, que es el músculo superior, el músculo superior del estómago, ¿qué hace? Se relaja para permitirle la entrada de los alimentos, y el músculo inferior mezcla los alimentos con el jugo digestivo. Ahí intervienen también jugos, por ejemplo, el ácido estomacal y lo que son las enzimas digestivas, ¿sí? Luego tenemos lo que es el intestino delgado, que también con el movimiento de la peristalsis, lo que sucede es que intervienen también jugos digestivos del intestino delgado. También tenemos el páncreas, en el páncreas hay jugos pancreáticos, en el hígado está la bilis, ¿sí? Y el intestino grueso, que también tiene el movimiento de peristalsis, donde ciertas partículas de alimentos que son descompuestas químicamente, como son las bacterias en el intestino grueso, que ayudan a descomponer alimentos. Bien, los alimentos en sí son transportados a través de lo que es el tracto gastrointestinal mediante un proceso que lo llamamos peristalsis. Bien, ¿qué sucede? Los órganos grandes y huecos del tracto gastrointestinal contienen una capa de músculo que permite que sus paredes se muevan. El movimiento empuja lo que son los alimentos y los líquidos a través de el tracto gastrointestinal y mezclan el contenido dentro de cada órgano. Bien, el músculo entonces detrás de los alimentos, ¿qué sucede? Se contrae y empuja los alimentos hacia adelante, mientras que el músculo que está frente de los alimentos se relaja para permitir que los alimentos se movilicen. Bien, el proceso de digestión comienza cuando una persona se pone comida a la boca. Bien, en la boca los alimentos, ¿qué hacen? Comienzan a movilizarse a través del tracto gastrointestinal cuando la persona come. Cuando la persona traga, la lengua en sí empuja los alimentos hacia la garganta. Y ahí tenemos un pequeño colgajo de tejido que se llama epiglotis, que lo que hace es que se pliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue y así los alimentos pasan al esófago. ¿Sí?
Una vez entonces que la persona comienza a tragar, el proceso se vuelve automático. ¿Sí? El cerebro, ¿qué hace? Envía señales al músculo del esófago y comienza la peristalsis. ¿Bien? Luego tenemos el esfínter esofágico inferior. Cuando los alimentos llegan al final de lo que es el esófago, un anillo muscular, ¿sí?, llamado esfínter esofágico inferior, se relaja y permite que los alimentos pasen al estómago. ¿Bien? Usualmente este esfínter permanece cerrado para evitar que lo que está en el estómago, fluya de regreso al esófago. ¿Bien? Luego tenemos entonces el estómago. Después de que los alimentos entran al estómago, los músculos del estómago lo que hacen es mezclar los alimentos y el líquido con gases digestivos, con jugos, digestivos. Ahí, en el estómago comienza a vaciarse lentamente todo ese contenido, ¿sí?, en el intestino delgado. Una vez en el intestino delgado, los músculos del mismo mezclan los alimentos con jugos digestivos del páncreas, del hígado y del intestino y empujan toda esa mezcla hacia adelante para continuar con el proceso de digestión. Las paredes del intestino delgado absorben el agua y también los nutrientes digeridos, incorporándolos al torrente sanguíneo. Y a medida que continúa la peristalsis, los productos de desechos del proceso digestivo pasan al intestino grueso. ¿Bien? Luego de que los productos de desechos pasan al intestino grueso, en realidad esos productos de desechos incluyen partes que no fueron digeridas de alimentos, de líquidos y también de células viejas del revestimiento del tracto gastrointestinal. El intestino grueso, ¿qué hace? Absorbe agua y cambia los desechos de líquidos a heces. Y lo que ayuda a movilizar las heces hacia lo que es el recto es la peristalsis. El recto en sí es el extremo inferior del intestino grueso, donde se almacenan las heces hasta que las empuja fuera del ano durante lo que es la defecación en sí. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien, ¿qué sucede en sí con los alimentos que uno digiere? En sí, el intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes de los alimentos y lo que es el sistema circulatorio lo pasa a otras partes del cuerpo para almacenarlos o usarlos. Y hay células especiales que ayudan a que esos nutrientes absorbidos crucen lo que es el revestimiento intestinal. ¿Para qué? Para poder pasar al torrente sanguíneo. Bien, la sangre en sí transporta ¿qué? Azúcares simples, aminoácidos, ¿sí? También transporta glicerol y algunas vitaminas y sales al hígado. El hígado almacena, procesa y también distribuye nutrientes al resto del cuerpo cuando es necesario. Por otro lado, tenemos el sistema linfático, que es una red de vasos sanguíneos que transporta glóbulos blancos y un líquido
que se llama linfa a través del cuerpo para combatir infecciones. También absorbe los ácidos grasos y las vitaminas. Sabemos que el cuerpo usa azúcares, usa aminoácidos, usa ácidos grasos para desarrollar las sustancias necesarias para la energía, para el crecimiento y para la reparación de las células. ¿Bien? Entonces, ¿cómo controla el cuerpo el proceso digestivo? Tenemos las hormonas y los nervios que trabajan juntas para ayudar en ese control del proceso digestivo. ¿Bien? Tenemos, como dije, las hormonas, o sea, las células que recubren el estómago e intestino delgado, producen y liberan hormonas que controlan ese funcionamiento del aparato digestivo. Estas hormonas les comunican al cuerpo cuándo debe producir jugos digestivos y también envía señales al cerebro indicando si una persona tiene hambre o si una persona está llena. Y el páncreas también produce hormonas que son importantes para esta digestión, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que son los nervios. El cuerpo en sí tiene nervios que conectan el sistema nervioso central. ¿Con qué? Con el aparato digestivo y controlan algunas funciones digestivas. Por ejemplo, cuando una persona ve o huele comida, el cerebro envía una señal que hace que nuestras glándulas salivales, como decimos, les haga agua a la boca, ¿sí? Para prepararlas para comer. ¿Bien? El cuerpo también tiene un sistema nervioso entérico, compuesto de nervios dentro de las paredes del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Cuando los alimentos estiran, digamos, las paredes del tracto gastrointestinal, los nervios del sistema nervioso entérico liberan sustancias diferentes que aceleran o retrasan la movilización de los alimentos y también la producción de los jugos digestivos. Los nervios, ¿qué hacen? Envían señales para controlar las acciones de los músculos del intestino de contraerse y relajarse con el fin de empujar los alimentos a través del intestino delgado. ¿Bien? Fue una introducción para que entremos en las enfermedades más comunes del aparato digestivo, que son varias. Tenemos, por ejemplo, la diarrea, el meteorismo, la acidez, estreñimiento, enfermedades celíacas, úlceras, hepatitis, hemorroides, cada una de ellas. Bien, vamos a comenzar por la dispepsia funcional, que en realidad es un término para los signos y síntomas recurrentes de indigestión, que no tienen una causa obvia. También se la llama dolor de estómago no ulceroso o dispepsia no ulcerosa. Bien, es muy común y la dispepsia funcional puede durar mucho tiempo. Aunque más allá de eso, lo que son los síntomas, en su mayoría son síntomas interminables. ¿Sí? Esos signos y esos síntomas se asemejan
a los de una úlcera, ¿sí? Como dolor o malestar en las partes más que nada superior del estómago, ¿sí? A menudo también se acompaña de distensión abdominal, eructos, náuseas. ¿Bien? Con respecto a los signos y síntomas de la dispepsia funcional, tenemos dolor o ardor en lo que es el estómago, hinchazón, eructos excesivos, náuseas después de las comidas, una sensación de sentirse lleno muy tempranamente al comer, obviamente, esa saciedad, dolor en el estómago que a veces no puede estar relacionado con las comidas o puede aliviarse con las comidas. Bien, ¿cuándo debemos nosotros consultar al médico si es que nos está pasando algo de esto? Cuando hay vómitos con sangre, cuando hay falta de aire, cuando hay evacuamos heces de un color oscuro, ¿sí? Cuando hay una pérdida de peso sin una causa aparente. Bien, las causas en sí no están demasiado claras, pero los médicos consideran que es un trastorno funcional, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué sucede? Se diagnostica en sí en función a los síntomas, pero tenemos factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de padecer dispepsia funcional. ¿Sí? El uso de ciertos analgésicos de venta libre, como es la aspirina, el ibuprofeno, que pueden causar problemas estomacales. Fumar, la depresión, la ansiedad, ¿sí? Otro factor de riesgo es aquellas personas que han padecido de infección por Helicobacter pylori. Las personas que tienen antecedentes de abuso físico o de abuso sexual en la infancia, ¿sí? Con respecto a lo que es el diagnóstico, en sí el médico lo que es más probable que haga es revisar, como les dije, los signos y los síntomas. O sea, hará un examen físico también. Bien. Y entre las opciones de lo que es exámenes de diagnóstico que pueden ayudar al médico, tenemos lo que son los análisis de sangre, las pruebas para detectar alguna bacteria, también puede pedirnos una endoscopía. Bien. Para lo que es el tratamiento en sí de la dispepsia funcional de larga duración y que no se puede controlar con los cambios en lo que es el estilo de vida, puede que requiera tratamiento, ¿sí? También recuerden que todo lo que son tratamientos va a depender mucho de los signos y los síntomas que la persona tiene. Bien, con respecto a los medicamentos que pueden ayudar a controlar en sí los signos y síntomas de esta dispepsia funcional, tenemos, por ejemplo, remedios de venta libre para lo que son los gases, ¿sí? Los medicamentos que contienen el ingrediente simeticona pueden proporcionar algún alivio al reducir los gases intestinales. Bien, algunos ejemplos o algún ejemplo de remedios para aliviar los gases es, por ejemplo, la milanta o el otro es el gas X.
Otros medicamentos son los medicamentos para reducir ¿qué? La producción de ácido, ¿sí? Los llamados bloqueadores de los receptores H2. Estos medicamentos son de venta libre y también incluyen cimetidina, no me iba a salir, cimetidina. Bien, les voy a nombrar el nombre comercial del más utilizado, le voy a decir, que es el Tajamet HB, ¿sí? También, obviamente, se venden medicamentos que no son de venta libre, que son un poco más fuertes, que se venden bajo receta médica. Luego tenemos los medicamentos que se utilizan, son los medicamentos que bloquean la bomba de ácido. ¿Cómo? ¿Qué sucede? Los inhibidores de la bomba de protones activan las bombas de ácido dentro de las células estomacales que segregan ácido, ¿sí? Tenemos medicamentos como es ay, mira si me va a salir, el omeprazol, perdón, se me había ido, el omeprazol es muy conocido, lansoprazol también, bueno, hay varios, que son medicamentos que bloquean la bomba de ácido. Y hay otros tipos de medicamentos que también obviamente se venden bajo receta médica. Bien, tenemos también diferentes antibióticos. ¿Sí? Si la prueba, por ejemplo, indica que tiene la persona una bacteria común que causa úlceras en el estómago, como puede ser el Helicobacter pylori, el médico va a recomendar antibióticos combinados obviamente con medicamentos supresores del ácido. Bien. Otro que se utiliza son los procinéticos. ¿Estos qué hacen? Ayudan al estómago a vaciarse más rápido y puede ayudar a contraer la válvula entre el estómago y el esófago, lo que reduce que la probabilidad, de sufrir incomodidad en lo que es la parte superior del estómago. ¿Sí? También hay medicamentos para aliviar las náuseas, antieméticos, ¿bien? Como es la prometacina, por ejemplo. ¿Sí? Si la persona tiene náuseas después de comer, el médico va a recomendar un antiemético. ¿Sí? Y otra cosa que también suelen recetar para lo que son los signos y síntomas es antidepresivos en dosis bajas. ¿Sí? Tomados en una dosis bastante baja pueden ayudar a inhibir la actividad de las neuronas que controlan, por ejemplo, el dolor intestinal. Bien, la otra enfermedad que vamos a ver es el apendicitis. ¿Sí? El apéndice, o la apendicitis, mejor dicho, es una inflamación del apéndice. El apéndice es una bolsa en forma de dedo, podríamos decir, que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen. ¿Sí? La apendicitis provoca un dolor en el abdomen bajo derecho. ¿Bien? La mayoría de las personas, en realidad el dolor comienza donde, alrededor del ombligo, y luego se desplaza. A medida que la inflamación empeora, el dolor se incrementa. ¿Sí? Y finalmente ese dolor termina siendo un dolor intenso. Bien, muchas veces
cuando la persona tiene apendicitis, piensan que tiene inflamación estomacal o algo por el estilo y no se da cuenta que está teniendo una apendicitis, ¿sí? Lo más frecuente es que la apendicitis ocurra en personas entre 10 y 30 años, ¿sí? El tratamiento estándar en sí es la extirpación quirúrgicamente del apéndice. Bien, entre lo que son los signos y síntomas de la apendicitis tenemos ese dolor repentino, ¿sí? Que comienza en el lado derecho, en la parte inferior del abdomen, el dolor repentino que comienza alrededor del ombligo, ¿sí? Y se desplaza hacia la parte inferior derecha del abdomen, el dolor que empeora cuando uno tose, cuando uno camina o cuando uno realiza movimientos bruscos. Otro de los signos y síntomas es, por ejemplo, disculpen, son las náuseas, los vómitos, la pérdida de apetito, ¿sí? Flatulencias, hinchazón abdominal, fiebre, ¿sí? Una fiebre ligera que puede empeorar a medida que la enfermedad avanza, diarrea. Bien, el lugar en sí donde uno siente dolor puede variar dependiendo de la edad, dependiendo de la posición del apéndice. Por ejemplo, durante el embarazo, el dolor en sí parece que proviene de lo que es la parte superior del abdomen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el apéndice se encuentra más alto durante el embarazo. ¿Bien? Y la apendicitis puede causar complicaciones que son más graves, como es, por ejemplo, la perforación del apéndice. ¿Sí? Y esto que puede causar una infección, ¿sí? ¿Por qué? Porque se esparce por el abdomen y ahí pasaría a ser una peritonitis. Y esta enfermedad puede poner en riesgo la vida. Y es necesario, obviamente, hacer una cirugía de inmediato. ¿Para qué? Para retirar el apéndice y para limpiar también la cavidad abdominal. ¿Sí? Otra complicación es una acumulación de pus que se forma en el abdomen. Si el apéndice se revienta, lo más posible es que se crea una acumulación de infección, o sea, un absceso. En la mayoría de los casos, lo que hace el cirujano es drenar el absceso, ¿sí? Introduciendo obviamente un tubo a través de lo que es la pared abdominal hasta ese absceso. Y el tubo ese se deja colocado aproximadamente 2 semanas. Y el paciente también recibe antibióticos, ¿para qué? Para combatir esa infección. Una vez que se elimina la infección en sí, el cirujano hace una cirugía para poder extraer el apéndice. ¿Sí? En otros casos tenemos que se drena el absceso y el apéndice se extrae también inmediatamente. Todo va a depender de lo complicado que está el paciente. Bien, con respecto al diagnóstico, ¿qué se hace? Exploración física, obviamente para evaluar el dolor, ¿sí? Análisis de sangre, análisis de orina, pruebas de lo que es diagnóstico por imagen. Bien, y con respecto al tratamiento, como les dije antes, generalmente implica una cirugía para extraer ese apéndice inflamado.
antes de la cirugía se puede administrar, podríamos decir, una dosis de antibiótico para tratar la infección. ¿Bien? Bien. Otra de las enfermedades es las enfermedades celíacas. Las enfermedades celíacas es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y también altera la absorción de vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. El paciente en sí que tiene enfermedad celíaca no tolera una proteína que es llamada gluten, que se encuentra mayormente en los cereales, trigo, por ejemplo, avena, centeno, en la cebada. Y cuando toman alimentos que contienen gluten, su sistema inmune responde. Y ahí se produce un daño en lo que es la mucosa del intestino delgado. ¿Sí? La alteración de la absorción de los alimentos conlleva que a una malnutrición, aunque se mantenga esa ingesta adecuada. Y existe un componente genético, por lo que es más frecuente en determinadas familias. También existe que una gran variedad en lo que son los síntomas, ¿sí? Y no siempre existen síntomas propiamente digestivos. Va a depender de la deficiente absorción de los nutrientes que conlleva la dieta. Bien, entre estos síntomas tenemos, por ejemplo, la diarrea crónica, la pérdida de peso, gases, dolor abdominal recurrente, cansancio, calambres musculares, ¿sí? Anemia inexplicable, por ejemplo. ¿Qué más? Retraso en el crecimiento, ¿sí? Disposiciones que son abundantes. Bien, cualquiera de estos síntomas que he nombrado pueden ser que sean aislados o puede ser que tenga síntomas combinados. Por otro lado, tenemos algunas personas con enfermedades celíacas que no refieren a ningún síntoma, ¿sí? Porque la parte no dañada de su intestino es capaz de absorber suficientes nutrientes para prevenir esos síntomas. Bien, las causas de la intolerancia celíaca es desconocida, pero lo más probable, según los investigadores, es que sea debido a que a una susceptibilidad genética a lo que es la intolerancia, a agentes ambientales, ¿se me fue? Bien, a agentes ambientales, ¿sí? O a asociación con otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones de la enfermedad celíaca? En realidad está más relacionada con lo que es el déficit nutricional secundario a esa alteración de la absorción de los nutrientes, como es la osteoporosis, ¿sí? Retraso de crecimiento, malformaciones genéticas en hijos de madres celíacas no tratadas durante el embarazo, mareos, convulsiones, ¿sí? Y también se ha relacionado a las enfermedades celíacas con algunos cánceres del intestino, como son los linfomas, ¿sí? Bien, ¿cómo se trata la celiaquía?
El único tratamiento en sí es evitar todos aquellos alimentos que contengan gluten, aunque sea en cantidades mínimas, hay que evitarlo. Debe evitarse todos esos alimentos de por vida, ¿sí? Hay muchísimos alimentos que contienen gluten, ¿sí? Y también estas proteínas están presentes en muchos aditivos de productos manufacturados. ¿Bien? Entonces, una vez que se instauró esa dieta sin gluten, la recuperación puede ser que no sea de inmediata, ¿sí? Y lo que son las biopsias de duodeno pueden tardar hasta 2 años hasta que se vean normales. Bien, al principio del tratamiento, además de esta dieta que dijimos sin gluten, suelen asociarse suplementos dietéticos de vitaminas minerales en los que se detectan déficits para favorecer la recuperación más rápida. Bien. También tenemos un pequeño porcentaje que no mejoran con esta dieta sin gluten y requieren otros tratamientos farmacológicos. Con respecto a estos tratamientos, lo vamos a ver obviamente luego cuando veamos la parte farmacológica y no farmacológica de las enfermedades, cada una de estas que estamos nombrando. Luego tenemos el estreñimiento. Tenemos el estreñimiento crónico, por ejemplo, que se caracteriza por las deposiciones poco frecuentes o la dificultad para evacuar, ¿sí? Que se manifiesta durante varias semanas. El estreñimiento en sí suele describirse como una frecuencia de deposiciones inferiores a 3 veces por semana. Bien, muchas veces decimos, ay, estoy estreñida porque hoy no fui de cuerpo, una vez. ¿Por qué? Porque yo suelo ir de cuerpo todos los días, por ejemplo, o todas las mañanas, y hoy no fui de cuerpo. Bien, acá hablamos por semana, inferior a 3 veces por semana. ¿Sí? Porque una vez de los 7 días que tiene la semana, un día no hayas ido de cuerpo, no pasa nada. Bien, eso es un estreñimiento ocasional, que es muy común. Bien. Pero las personas que experimentan en sí estreñimiento crónico, eso puede interferir en la capacidad esa de realizar las tareas diarias. Bien, también puede provocar que la persona haga demasiada fuerza para defecar. Bien, los síntomas del estreñimiento, signos y síntomas del estreñimiento crónico, es como les dije antes, defecar menos de 3 veces por semana, ¿sí? Tener heces que sean grumosas o duras, hacer esfuerzo para defecar, ¿sí? Sentir como si no pudieras vaciar completamente el recto,
o sentir como si tuvieran una obstrucción en el recto que evita que uno pueda defecar, ¿sí? Otro es, por ejemplo, que una persona necesite ayuda para vaciar el recto, como por ejemplo usar las manos para presionarnos el abdomen, ¿sí? O utilizar, suena sucio, pero lo voy a decir, el dedo para quitarse las heces del recto. ¿Bien? Bien. Hola, profe. El reflujo es lo mismo que, perdón, Nora, recién lo leo a tu mensaje. No sé a qué te hacías referencia con el reflujo. Después, si me lo querés escribir. Eh, bien, entonces, el estreñimiento en sí se produce más comúnmente cuando los desechos y las heces se mueven con demasiada lentitud a través del tracto digestivo o no pueden eliminarse del recto eficazmente, lo que hace que se sequen y se endurezcan. ¿Bien? El estreñimiento en sí crónico tiene muchas causas posibles, como por ejemplo la obstrucción en el colon o en el recto, ¿sí? Estas obstrucciones pueden retardar o retener o detener en sí el movimiento de las heces. Y las causas son, por ejemplo, pequeños desgarros en la piel alrededor del ano, o sea, una fisura anal, una obstrucción intestinal, una obstrucción, un estrechamiento del colon, cáncer de colon, cáncer de recto, ¿sí? Protuberancias en el recto a través de lo que es la pared posterior de la vagina. Bien. Otro, otra causa es, por ejemplo, problemas con los nervios alrededor de lo que es el colon y el recto. ¿Sí? Los problemas neurológicos pueden afectar los nervios, que hace que los músculos en el colon y en el recto se contraigan y muevan a través de los intestinos. Bien, y las causas que incluyen son, por ejemplo, daño en los nervios que controlan las funciones corporales, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares, lesiones de la médula espinal, enfermedades de Parkinson, por ejemplo. Bien, otra es la dificultad con los músculos relacionados con la eliminación, los problemas con los músculos pélvicos relacionados con la defecación pueden causar estreñimiento crónico. Sí, entre esos problemas podemos nombrar, por ejemplo, los músculos pélvicos debilitados, ¿sí? La incapacidad para relajar los músculos pélvicos que permitan la defecación, ¿sí? Otra de los problemas son las afecciones que afectan las hormonas en el cuerpo. Como hablamos antes, las hormonas ayudan a equilibrar los líquidos del cuerpo.
Bien, y entre esas enfermedades y esos estados que afectan ese equilibrio hormonal, que es posible que generen estreñimiento, es por ejemplo la diabetes, ¿sí? Hipotiroidismo, o sea, esa baja actividad de la tiroide, embarazos. Bien, con respecto a los factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de padecer estreñimiento, es ser adulto mayor, por ejemplo, en la mujer, estar deshidratado, ¿sí? Tener una alimentación baja en fibras. Otro factor de riesgo es hacer poca o ninguna actividad física y tomar ciertos medicamentos, como medicamentos sedantes, analgésicos, opioides, por ejemplo, algunos antidepresivos también. Y también incluye que te puede dar estreñimiento, son algunos medicamentos para bajar la presión arterial. Perdón, pero me pico un mosquito. Otro factor de riesgo es tener una enfermedad mental, ¿sí? Como es, por ejemplo, la depresión, como es, por ejemplo, los trastornos de la alimentación, ¿sí? Con respecto a las complicaciones, tenemos la inflamación, por ejemplo, de las venas del ano, las hemorroides, ¿sí? Hacer fuerza para evacuar esos intestinos puede provocar una inflamación de la vena que se encuentra en el ano y alrededor de ella misma, ¿sí? Otra complicación es la fisura anal, o sea, la ruptura de la piel del ano. Lo que son las heces grandes o duras pueden provocar pequeñas rupturas en el ano. Bien. Otra complicación es la retención fecal, o sea, heces que no pueden eliminarse. El estreñimiento crónico puede provocar una acumulación de heces duras, mejor dicho, que se atascan en los intestinos. Bien. Y otra de las complicaciones es el intestino que sobresale a través del ano. O sea, hacer fuerza para evacuar esos intestinos puede hacer que una pequeña porción del recto se estire y sobresalga a través del ano. ¿Sí? Con respecto a la prevención, hay algunos consejos que pueden ayudar a evitar esa constipación crónica, que es, por ejemplo, incorporar, ¿sí?, alimentos que sean ricos en fibra, bien, incluidos también lo que son los frijoles, los vegetales, las frutas, cereales, bien, tratar de consumir menos alimentos con bajo contenido en fibra, o sea, los alimentos procesados, los productos lácteos, la carne, obviamente ingesta de mucho líquido, mantenerse lo más activo posible y obviamente hacer ejercicio periódicamente. Bien, tratar de controlar el estrés. Cuando la persona siente esas ganas de defecar, no decir, en un rato voy. No, no lo pasemos por alto. Hay ganas de defecar, hay que ir a defecar. ¿Bien? Asegurarnos también que los niños empiecen a comer
alimentos que sean sólidos, cuando el niño empieza a comer, mejor dicho, alimentos que sean sólidos, que consuman suficiente cantidad de fibras. ¿Bien? Para lo que es el diagnóstico, además de ese examen físico y ese examen que se hace digital del recto, los médicos pueden pedir análisis de sangre, radiografía, ¿sí? Como les dije antes, exámenes del recto y del colon inferior, ¿sí? O exámenes directamente del recto y del colon que son completos, la colonoscopía, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué más? Hay también ciertos tipos de evaluaciones. Uno es de la velocidad del músculo del esfínter anal y la otra evaluación puede ser la del funcionamiento del músculo del esfínter anal y la del movimiento de la comida a través del colon. ¿Bien? Otras pruebas que se hacen es una radiografía del recto durante la defecación. Se llama defecografía. ¿Bien? Y la otra es la defecografía por imagen por resonancia magnética. También se suele hacer. ¿Sí? Bien. Nos queda ver de las enfermedades, ya, ay, se me fue, ahí está, ya les digo cuál, déjenme buscar el PDF, creo que nos queda como la mitad, nos queda, no, un poquito más, diarrea, enfermedades diverticulares, meteorismo, gastritis, reflujo, gastritis, ay, reflujo gastroesofágico, nos queda ver acidez, Helicobacter pylori, úlceras pépticas, hemorragias y hepatitis, que lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Nora, me habías preguntado algo acá con respecto al reflujo, que se ve que lo leí tarde, no sé a qué te hacías referencia, si querés preguntar antes que nos vayamos. Hola, profe. Sí, justo era lo que estaba hablando anteriormente, porque escuché el nombre de un medicamento que justo generalmente lo toman para el reflujo. No me ¿Cuál había? acuerdo cómo se llama. Milanta, ¿habrá sido? Ajá, algo así, sí, sí. Sí, lo usamos, la Milanta lo usamos para el reflujo, yo también tengo reflujo desde que nací. Y ni hablemos cuando tomo mate, mucho mate me mata. Y usamos Milanta para eso, sí, Nora. Sí, sí, porque mi hijo sufre de reflujo y él le dieron omeprazol. Omeprazol, sí. Sí, Es y hay mucho otro mejor. parecido también. La Sí, sí, Milanta es una época que, bueno, hasta el día de hoy, eh, que prácticamente no se utiliza más. ¿Sí? ¿Se acuerdan que venía la Milanta en líquida? Bueno, hoy sí, sí, sí. lo mejor es el omeprazol. ¿Por qué? El omeprazol lo que hace es un recubrimiento estomacal, ¿sí? Pero no hay que Sí, abusarse del omeprazol. sí, 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 a él le dijeron que tome, por ejemplo, cuando él sienta mucho, Claro, no mucha que todos los acidez. días tome un omeprazol, ¿sí? Porque al generar Sí, ese recubrimiento, ay, que no me salía la palabra, chicos, se ve que está lleno de mosquitos, me picaron un montón. Al recubrir el estómago, también genera que muerte de ciertas bacterias que son propias del estómago, por eso no hay que tomarlo
muy seguido, bacterias que son benéficas para nosotros y para también nuestra propia digestión. Claro, claro, sí, sí. ¿Bien? Bueno, chicos, de nuevo les pido disculpas por el retrasito de hoy. Nos vemos entonces la próxima clase para poder terminar con las enfermedades, así avanzamos. Como les dije anteriormente, lo que es aparato digestivo, sistema digestivo o enfermedades del aparato digestivo son muchas, son bastantes y nos lleva un poco de tiempo, pero no se preocupen que tenemos todo el mes para verlo. Y bueno, si Dios quiere, entonces nos vamos a ver el próximo jueves, ¿sí? Les mando un saludo a cada uno de ustedes y que tengan una semana maravillosa.